Mucha atención, colombianos, porque Estados Unidos deja en ridículo a los uribestias y le da la razón al presidente Gustavo Petro, pero lo más importante de todo esto es que se comprueba, aunque ya estaba más que comprobado, pero se ratifica aún más que el presidente Gustavo Petro no tiene ningún tipo de nexos con el narcotráfico, con el cartel de los soles, como lo ha dicho la extrema derecha y como lo ha repetido el gobierno de los Estados Unidos. Quedan en completo ridículo. Además de eso, resulta que a Lina Garrido, a J. Hernández y a Miguel Polo Polo se les vino no el mundo, la justicia encima por estar pretendiendo vender a nuestro país, por no respetar la soberanía de Colombia. Pero frente al primer tema tenemos que hace un par de meses salía la extrema derecha, supuestamente ellos con algo muy importante para Colombia y para el mundo, y era que en el Senado de la República tramitaron todo un proceso para que se declarara al cartel de los soles como una organización criminal. Todo ello porque pues no tenía ningún tipo de prueba, pero es lo que repetía, es lo que decía Donald Trump y por lo tanto pues ellos tenían que seguir con ese cuentico y con esa retórica, aunque el presidente en muchas ocasiones manifestó que eso era totalmente falso y que legalmente o realmente no había ningún tipo de prueba que corroborara todo esto que decía la extrema derecha. Pues Paloma Valencia hace un par de meses, y como está tan acostumbrada a hacer el ridículo, como está tan acostumbrada a decir algo y después que se da cuenta que pues es totalmente falso, lo borra, pues no demora en hacer lo mismo. Pues hace un par de meses Paloma Valencia decía: Congreso declara terrorista al cartel de los soles pese al pacto histórico. Así celebraba Paloma Valencia. Paola Holguín, estamos votando que este Congreso declare grupo terrorista al cartel de los soles. Y les quiero mostrar, no nos van a alcanzar los votos, pero lo interesante es la gente que ya fue a Disney y que no quiere volver, porque les van a terminar quitando la visa. Ahí los pueden ver. Realmente es hasta humillante lo que hace Paloma Valencia, porque es que repiten y repiten y repiten como loros lo que dice Donald Trump, todo este montón de mentiras que pues obviamente de una u otra forma ellos manipulan para hacer campaña política. El otro que decía lo mismo y que celebraba era J. Hernández, que decía: lo logramos, aprobada nuestra proposición para que el Senado de la República de Colombia declarara el cartel de los soles como una organización terrorista y criminal. La posición de Petro es diferente, él es amigo incondicional del régimen de Maduro, nosotros lo rechazamos. Pues todo este teatro que armó la extrema derecha, que armaron todos estos congresistas de Colombia, se les cayó, y por obra y gracia del mismo Estados Unidos. La Fiscalía de Estados Unidos acabó de revelar que pues ahí no había absolutamente nada, pero lo más irónico de todo esto es que todos estos disque congresistas, la extrema derecha, el uribismo, los uribestias, decían y atacaban al presidente Gustavo Petro porque el presidente pues decía: hombre, en el tema de inteligencia, las investigaciones todavía no hay una prueba que demuestre realmente la existencia del cartel de los soles como una organización criminal, porque eso es importantísimo. El tema o el punto de decretar que hay una organización criminal, tienen que existir algunos elementos para poder considerar que sí existe esta organización criminal. Por ejemplo, el tema de los mandos, repartirse las labores. Bueno, hay muchos elementos para poder pues legalmente considerar una organización criminal. Pues el presidente decía: el cartel de los soles no existe, es la excusa ficticia de la extrema derecha para derribar gobiernos que no les obedecen. El paso de cocaína de Colombia por Venezuela la controla la Junta del Narcotráfico y sus capos viven en Europa y Oriente Medio. Le propuse a Estados Unidos y Venezuela que juntos destruyamos ese cartel. Es coordinar y no someter. El problema político de Venezuela se resuelve entre los venezolanos mismos y hablando y con más democracia. Una Venezuela descarbonizada debe ser el propósito. La gran Colombia, potencia mundial de la vida y pilar esencial de la unidad latinoamericana y de la paz. Pues obviamente cuando el presidente Gustavo Petro decía eso con sustento, porque pues no había ninguna prueba que demostrara la existencia del cartel de los soles, pues salió obviamente toda la extrema derecha. De esa forma se agarró Donald Trump para incluir al presidente Gustavo Petro en la lista Clinton por supuestos nexos, porque defendía el narcotráfico, porque estaba aliado con el cartel de los soles, con esa organización criminal, decía Trump, y obviamente pues eso lo repetía la extrema derecha en Colombia.
Entonces todo el mundo alarmado que sí, que Petro defiende a Maduro, que Petro defiende el cartel de los soles y que por eso, por esas pruebas, según ellos, era que Trump ingresaba al presidente Gustavo Petro en esa lista Clinton. Pues resulta que Estados Unidos le pega tremenda, pero tremenda cachetada a esta extrema derecha arrodillada. Pues resulta que la fiscalía de los Estados Unidos, ya en el tema de que pues están judicializando, según ellos, a Nicolás Maduro, pues se cae el cuentico. Al parecer ya no existe la organización criminal del cartel de los soles. Decían, giro en el juicio de Maduro, Estados Unidos admite que el cartel de los soles no es una organización real, o sea, todo esto era un show. El presidente Gustavo Petro tenía toda la razón. La extrema derecha colombiana hizo el ridículo en el Senado diciendo que Colombia por fin había decretado que el cartel de los soles era una organización criminal. Decía, el Departamento de Justicia de Estados Unidos reiteró el argumento de que el cartel de los soles sea un grupo ilegal real. Óigalo muy bien, el Departamento de Justicia de Estados Unidos retiró el argumento de que el cartel de los soles sea un grupo ilegal real. Entonces, ¿cuáles eran las pruebas que tenían? ¿Cómo vinculan al presidente Gustavo Petro con esta supuesta organización criminal? Para ahora que ya tienen a Maduro allá, vengan a salir que no, que ya no, que eso no era así. Entonces todo demuestra que efectivamente todo esto era una excusa, un pretexto de Estados Unidos, de Donald Trump, para invadir Venezuela. En la primera acusación de Nicolás Maduro, escrita en el 2020, se menciona unas 32 veces el cartel de los soles como un grupo liderado por Maduro para traficar drogas. Sin embargo, en la acusación más reciente, solo se menciona el cartel de los soles 2 veces y se define como un sistema clientelar. Óiganlo muy bien. Ya no es una organización criminal, es un sistema clientelar y una cultura de corrupción beneficiada por dineros del narcotráfico. Pese a este retiro de argumentos de que el cartel de los soles es un grupo narcoterrorista real por parte del Departamento de Justicia, la Casa Blanca y el Departamento de los Estados Unidos sí lo mantienen designado como una organización criminal transnacional. Obviamente tienen que hacerlo, lo van a dejar ahí porque se les cae todo, se les derrumba ese cuento, esa narrativa que han creado pues como argumento para invadir estos países y que pronto, como lo ha manifestado el mismo Trump en su locura, pues pretende hacer lo mismo con Colombia porque supuestamente él, nuestro presidente Gustavo Petro, hace parte de esta organización criminal del cartel de los soles, pero resulta que ya el Departamento de Justicia de los Estados Unidos dice no existe, no tenemos pruebas para determinar eso y por lo tanto, pues vamos a decir que es una cultura de corrupción solamente, ese tema del cartel de los soles. Y lo principal es que esto lo saca uno de los, o la noticia como tal, este artículo inicial, lo saca uno de los periódicos más importantes de los Estados Unidos, que es el New York Times. Pues ante todo esto, el presidente Gustavo Petro también se pronunció y dice, bueno, ¿qué es lo que está pasando acá? Entonces, si supuestamente ya no existe esa organización criminal y con ese argumento fue que me ingresaron, no solamente al presidente Gustavo Petro, a su familia y a varios ministros, a esta lista Clinton, ¿por qué? Entonces, ¿qué pasa? Todo era una mentira, se cae la farsa de Estados Unidos en contra del presidente Gustavo Petro. Decía el presidente, y esto refiriéndose al mismo artículo del New York Times, donde pues reitera que ya se quitan, por decirlo así, esos cargos de la organización criminal sobre el cartel de los soles. Y si esto es así, ¿por qué me tienen en la lista OFAC a mí y a mi familia? ¿No que era el testaferro de Maduro en los negocios del narco? Me tienen en la lista OFAC para que obedezca al presidente Trump. Pero en Colombia no hay reyes, ni virreyes, ni somos colonia de nadie, ni aceptamos reyes que nos manden a callar. Opinar es libertad, silencio es esclavitud, decía el rubio estadounidense y anarquista. No sé si lo sabía, gran poeta Walt Whitman, que parece ya no lo leen en los Estados Unidos, pero yo sí lo leí en la cárcel y me parecieron odas a la libertad humana e individual. Emanciparnos en versos, invitación al escape rápido como las líneas de fuga del doloso
Dolosofo, francés maestro de escuela. Posmoderno, Gilles Deleuze. Nosotros somos individualistas audaces.